Este es el primer taller de identidad de género que se está efectuando a nivel territorial en la provincia de Petorca. La persona que va a ser facilitadora de este conocimiento y de la información será Valentino Rojas, que es encargado de las disidencias sexuales de las juventudes comunistas. Cualquier duda que tengan que surja dentro del espacio o consulta, la pueden manifestar dentro del chat. Estaré atenta ante cualquier inquietud y esperamos que sea de gran ayuda para ustedes este espacio generado con amor, con resistencia, con resiliencia y con lucha. Hola, lo siento, mi computador está sumamente lento. Entonces, me dificultó bastante como el poder mostrar un poco bueno, conectar la cámara y todo. Y desconectar, o sea, conectar también el audio, etc. Bueno, como bien decían acá y compe, mi nombre es Valentino, yo soy militante encargado nacional de la Juventud Comunista de Disidencias Sexuales. Yo milito, me organizo, soy una persona disidente sexual que se organiza en un espacio político, como muchos y muchos otros. La verdad yo no comulgo mucho con el apartidismo, precisamente porque tío Pinochet es que más promovía el antipartidismo, y no, eso no quiere decir, por ejemplo, que igual las personas tengan la libertad o no de ser parte de una organización política o no, sino que tiene que ver un poco con cómo se ha caricaturizado durante todo este tiempo también a quienes trabajamos también en partidos políticos, quienes militamos con las ideas también, porque uno puede ser, eh, quizás puede no estar en un partido político, pero eso no quita que uno tenga un pensamiento que es totalmente político en muchos aspectos. Sin embargo, el primero en prohibir los partidos políticos fue esta persona. Yo la verdad no comulgo mucho con él, por lo mismo lo tenía que decir. Vamos a presentar. Bueno, para comenzar, me gustaría que pudiésemos realizar una actividad, ¿ya? Una actividad inductiva, y me gustaría ver más o menos desde lo que ustedes piensen y ven en estas imágenes, ¿en qué crees que se relacionan todas estas imágenes y en qué crees que se diferencian todas estas imágenes? En la primera hay dos personas mirándose muy de cerca con un corazón al medio. ¿Ya? Esa es la imagen 1. La imagen 2 son dos cuerpos de un libro de anatomía. ¿Ya? Son dos cuerpos que, bueno, acá se muestra un poco lo que son la musculatura, el esqueleto, etcétera. La imagen 3 vemos una persona mirándose al espejo. Y la imagen 4, ¿cierto? Vemos a una modelo en una pasarela. ¿En qué creen que se pudiese relacionar todas estas imágenes que describimos recién? ¿Y en qué creen ustedes que se diferencia? Yo creo que se parecen en que estamos visualizando a diferentes personas, y en la segunda veo como diferencias más que nada biológicas, y ya en la tercera veo como una expresión. En la cuarta ya también veo más que nada una expresión y diferentes personas. Eso es como lo que me da el parecer. Y en la primera como cierta conexión por el tema de esas raíces y algo emocional. Yo creo que se relacionan primero en la esencia, que es el ser humano. Es como la primera relación que se puede hacer entre cada imagen, son seres, ¿verdad? Eh,
y las diferencias son la manera en la que nosotros vemos a estos seres. Cómo se ve, ¿verdad?, el cuerpo humano por dentro, cómo también esta persona se mira al espejo, esta mujer se mira al espejo, y también cómo nosotros vemos a la modelo, ¿verdad? Que es un arquetipo, un estereotipo de persona. Entonces, finalmente son como diferentes miradas y percepciones que podemos tener de un mismo ser. Eso es lo que creo. Ya, acá, Ya, yo, ay, disculpen, iba a comentar. no te preocupes, todo bien. Ya, ya, yo comparto un poco lo que dijo Marcelo, que siento que la imagen, desde la imagen 1 a la imagen 4 va como de lo más interno, como en el sentido emocional, hasta lo más superficial, hasta ya lo superficial literalmente, que es la figura y las expresiones de género y expresiones personales. Y claramente esa sería la diferencia, y la igualdad es que claramente son todos humanos, pero eso sería más que nada eso. Oye, tengo una duda, en esto no se puede escribir, ¿cierto? Sí, en opciones arriba o ¿Ya? en la parte de opciones puedes poner anotar y ahí te va a aparecer como si quisieras escribir o dibujar dentro de la pantalla. Por ser. Opciones. Más. No, pero dentro del mismo, las mismas opciones de Zoom. Oh, shit. Acá puede ser. Ah, y dice anotar. Ya, Sí, ahí está. Ya, entonces, las similitudes hablábamos de que son personas. Texto. Ahí te aparece texto. Ah, esto es más fácil. Dice que son personas que es seres hoy. Humanos también dijeron. Y en la imagen 1 habían planteado que era. Alguien habló de conexión. Uy, sorry, mi teclado está terrible. Alguien había hablado de conexión. ¿Qué más? En la imagen de alguien mencionó la palabra cuerpo. ¿Qué más podríamos como encontrar en las imágenes que se han mostrado? en la La Algo 3 imagen. que no podría haya ser dicho. el autoconcepto. La 3. La 3, ya, autoconcepto. ¿Se acuerdan de la imagen anterior, no? Sí. Sí. Ya. Y la imagen 4 que aparecía ahí la modelo en la pasarela, ¿cómo la podríamos como relacionar? ¿Estereotipo? Expresión o no sé, superficialidad. Superficial, pero igual, concuerdo. Expresión también dijiste. Sí. Hoy ¿Y no sé si se escucha estereotipo? bien. Sí, yo escucho súper bien. Ah, ya, perfecto. Y en la imagen 4 estereotipo. Mm. Estereotipo. Ya. ¿Alguna otra opción? La 1, emoción.
La 1, emoción. En la 2, no sé si sexo pudiese ser de alguna manera. O biología. También. Morfología también puede ser en la imagen 2, ¿o no? Ya. Morfología. ¿Ya? Conexión, emoción, cuerpo, biología, morfología. ¿Algo más que falte? ¿Encuentran ustedes que falta? En la 1, atracción. Atracción. En la 3 igual pondría como búsqueda. Igual no sé, se estaba mirando al espejo. Búsqueda. Autoestima también. Autoestima. ¿Alguna más que consideren que debiese estar? Ya, continuamos entonces. Entonces, si nos vamos al siguiente, en la imagen 1 habíamos visto que había dos cuerpos o dos personas atrayéndose, ¿no? Ujú. Hablaron de conexión, emoción, atracción. En la 2 hablaron de cuerpo, morfología y biología. En la 3 hablaron de autoconcepto, búsqueda de autoestima. Y la 3, superficialidad, expresión y estereotipo. Y en el fondo que todo lo que comentaban ahí era que la similitud era en que todas eran personas, eran seres humanos, eran seres, ¿cierto? Y cada una de estas imágenes se relaciona un poco con este prototipo que yo creo que muchos de acá conocen muy bien, que viene siendo un poco que es la galleta del género, ¿cierto? ¿Conocían esta imagen? Sí, famosísima la imagen, la galletita de jengibre. Famosísima la otra, sí. Por un lado, ¿cierto? Habla de la identidad como unidades separadas, ¿cierto? Hablamos de la identidad, hablamos de un poco de qué es la atracción, hablamos de el sexo y también hablamos de la expresión de género. Y en ese orden más o menos estaban. O sea, primero hablábamos de la atracción, cuando mostrábamos la imagencita ahí de las personas atrayéndose. Y luego veíamos, ¿cierto? Dos cuerpos que simbolizaban un poco el sexo, ¿ya? Y la identidad, donde veíamos a la persona, veíamos el autoconcepto y veíamos a la persona que estaba ahí un poco mirándose al espejo. No sabemos qué veía, pero se estaba mirando en el fondo. Ahí no sabía en ese sentido. Bueno, todo esto lo podemos ir desarrollando de una forma un poco más exhaustiva y lo vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir relacionando un poco lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que la orientación sexual, o lo que ustedes dijeron, o me contaron, me comentaron a raíz de las imágenes, que la orientación sexual hablaba de atracción, de conexión, de sentimiento, ¿cierto? Y la orientación sexual tiene que ver con eso, hacia dónde yo oriento mi deseo externo, o sea, mi deseo de otros, si es que existe también ese deseo, porque también ese deseo pudiese no existir. Entonces, cuando hablamos de orientación sexual, vamos a hablar acerca de qué es lo que siento, hacia quién lo siento, y si es que siento atracción siquiera, porque puede ser que no lo sienta, o no siento atracción por nada y por nadie. Eso también hay un aspecto que hoy por hoy se categoriza como las haces, ¿cierto? Que son personas que en general no sienten mucho deseo erótico, por ejemplo, ni sexual,
vamos a tener acá una infinidad de categorías, la demisexualidad, pansexualidad, bisexualidad, homosexualidad, hay personas que se autodenominan como gay o marica, todas esas categorías las vamos a llamar orientación sexual, ¿ya? Y que puede y no incorporar la atracción sexual romántica, y o la atracción sexual, asexual, ¿cierto? Hacia solo erótica, ¿ya? Pueden estar relacionadas y también pueden verse de múltiples formas. Ahora, bueno, esta imagen es una imagen coaptada y recolectada que igual ofrece una mirada bastante binaria también de hacia qué siento atracción, porque no necesariamente voy a pensar en los rasgos femeninos, no necesariamente voy a pensar en los rasgos femeninos como objeto de atracción, sino que también me puede atraer la persona por otras dimensiones de su vida, y eso no implica el género, o implica que incluso me gustan las personas que tengan un género más fluido. Eso no es tan binario como se plantea acá en esta diapositiva, ¿ya? Está una diapositiva que también, bueno, no es la diapositiva, pero sí está, es una extracción del ampliaje que tiene un poco esta galleta de género, ¿ya? De la adaptación que realiza Fundación Acuarela. Sin embargo, no todas las atracciones que se sienten tanto románticas como sexuales están situadas en el género. De hecho, yo diría que la minoría. Hay muchos otros aspectos por los cuales yo me puedo interesar por otra persona y me puedo sentir atraído hacia otra persona. Y que eso no necesariamente tiene que ver con que si tiene rasgo femenino, masculino, etcétera. O sea, ahí hay una variedad de formas en la cual yo puedo orientar mi deseo. Cuando hablamos de sexo biológico, vamos a hablar de las categorías anatómicas, como hablábamos ahí que estaba el cuerpo, las genéticas e incluso celulares. ¿Ya? Hay un autor que se llama Aller Atocha, que él habla que por lo menos hay 6 formas distintas de que tiene el sistema médico para asignar el sexo de las personas. ¿Ya? Una de ellas es la anatómica, es decir, el médico vio la guagüita y dijo, bueno, tiene un pene, así que ya, vamos a decir que es hombre. O tiene vagina, vamos a decir que es mujer. Las categorías biológicas en general definen si una persona es hembra o macho o si es que está en el medio. Y en general lo hacen por la anatomía, cuando el médico lo ve. No es que te hagan un cariotipo, no es que te hagan una microfotografía de barrido, como diríamos en ciencias, es el instrumento por el cual yo puedo mirar una célula de una persona. Y en este sentido, yo puedo observar distintos tipos de genitalidad que van más allá de la vagina tradicional que conocemos o del pene o el falo tradicional que conocemos, sino que existe una amplia amalgama también de otras genitalidades que se van a expresar de distintas formas, intermedias a lo que hoy por hoy conocemos nosotros como pene o vagina. Claro, si tiene vagina, el médico va a decir es hembra. Si tiene pene, va a decir es macho. Y si está intermedio, ¿qué va a hacer? El médico va a cortar y va a asemejar a lo que él más crea que se parece. Esta es una demanda súper importante también de las personas intersexuales que se relacionan durante todo como el proceso de descubrimiento que también lleva este movimiento intersexual, de la no operación y no mutilación genital de las personas intersex. ¿Ya? Muestro esta imagen porque creo que es una de las más gráficas de qué es lo que puede ocurrir en el fondo en un proceso embrionario con la formación genital, que eso es un aspecto de cuando hablamos, de cuando vamos a hablar de la genitalidad o la biología. Una es la anatómica. También la anatomía tiene formas de clasificar los cuerpos históricamente. Por ejemplo, si yo encuentro un esqueleto y veo que tiene las crestas ilíacas, que son estos huesitos que están, a mí no se me notan porque soy muy gordita, pero estos huesitos que están así en la ingle, ya esos huesitos tienen un nombre que se llama
ilion, ese segmento del hueso, y va a tener distintas formas si supuestamente es hembra o si supuestamente es macho. Ahora, esto tiene que ver un poco con la formación genética, tiene que ver un poco con si pasó por qué hormonas estuvo pasando ese cuerpo, ¿cierto? Y ahí hay un montón. Se dice que es hembra cuando es más cónico, por así decirlo, como más globoso, la forma interna, ¿cierto? Es como más hacia adentro, y si estas están más hacia afuera o están más abiertas, son más grandes, y el ilion, que es lo que se ve más hacia afuera y más grande. ¿Ya? Eso es una forma morfológica de clasificar un cuerpo como hembra o macho. Aunque pueden existir elementos intermedios, sin duda. Los cuerpos no se conforman puramente de testosterona, ni se conforman puramente de estrógenos. Bueno, y de las anatómicas también me faltó las químicas. Las químicas tienen que ver con las hormonas. ¿Ya? Existe una infinidad de conformaciones corporales que van mucho más allá de este binarismo que se plantea, ¿ya? Hembra o macho. Y lo quiero recalcar muy bien porque no todas las personas que asignaron como machos tienen las mismas concentraciones o el tipo de la norma, o que ofrece como norma la concentración de hormonas. Por ende, las conformaciones corporales son muy variantes de acuerdo a los factores tanto ambientales, genéticos, las transformaciones que pueden vivir las mismas moléculas de estrógenos o testosteronas. Eso no es estático y que va cambiando y va evolucionando a lo largo de toda la vida. Existen muchas mujeres también, o personas que se han asignado con sexo hembra, que tienen niveles muy altos de testosterona, y que por ahí vamos a encontrar también incluso en etapas de la vida en el cual eso es la norma. Por ejemplo, durante el climaterio, por ejemplo, para los cuerpos que tienen vulva, es muy normal tener concentraciones mucho más altas de testosterona que de estrógenos. Bueno, también existe un engrosamiento de la voz, existe un proceso que es natural, en el fondo. Un crecimiento del clítoris, porque también provoca crecimiento del clítoris la testosterona, o también la puedo ingerir de forma sintética y va a causar también cambios en mi cuerpo. No te va a crecer un pene, pero sí va a aumentar o va a cambiar la forma en la cual tu cuerpo se compone químicamente. Bueno, de las causas genéticas vamos a tener el clásico XX y el XY. Ya, estas son formas que tienen los genomas en el fondo, y que son formas que se ven en los cariotipos, que es la forma en la cual uno puede ir detectando, o más que detectando, uno hace un mapeo genético en un estado de metafase de las células cuando están haciendo mitosis. ¿Ya? Y ahí los genetistas lo que hacen es cortar un poco e ir pareando los genomas que existen, ¿ya? Bueno, esto no es una clase de biología propiamente tal, pero igual me voy a detener harto en esta parte. Va a definirse de acuerdo a si es que tiene dos de esta forma o tiene dos de esta forma, para decir si es hembra o macho, ¿ya? Aunque existan otras formas. Por ejemplo, los médicos, estamos pensando también que igual el sistema biomédico ha patologizado estos cuerpos por años, ¿ya? No es que sea así, pero habla del síndrome de Klinefelter, que es XXY, ¿ya? En el cual vamos a encontrar, ¿cierto? Una persona con pene, pero con busto, por ejemplo. Un busto muy prominente y la producción de varios estrógenos, ¿ya? Y estos cuerpos no necesariamente van a querer catalogarse un día, o no necesariamente van a querer modificar sus cuerpos. Estas formas de habitar el cuerpo no son, si no causan problemas o incomodidades, eh, no debiesen ser cambiadas. Y eso es una demanda, como decía, el tema intersex. Pero también vamos a encontrar variaciones de expresión genética, por eso yo les muestro esto, variaciones de expresión genética en las cuales vamos a encontrar estos tres tipos e incluso más variaciones genéticas. Hay delecciones, ¿cierto? Mutaciones
que son muy naturales, las mutaciones en genética, y que en el fondo van a conformar un cuerpo en el aquí y el ahora. Y eso no quiere decir que estos cuerpos tengan que ser normalizados hacia acá o hacia acá. Estas también son formas válidas de existencias. De hecho, hay muchos relatos de chiques que han sido, había un relato, me acuerdo, de una mujer que había sido, que le habían cortado, tenía más o menos esto acá, ¿no? ¿Sí? Y como tenía una abertura y tenía el clítoris muy grande para el médico que la trajo a luz, que decidió cortar esta parte. Y eso le causó un dolor de su vida por siempre, porque resulta que el dolor que sentía, no podía tener relaciones sexuales porque le dolía, porque fue una mutilación genital en el fondo la que sufrió esta persona. Ya, no es algo que ella haya tomado por su voluntad, no es algo que ella haya dicho, sí, en verdad me quiero operar. Eso no es algo que los médicos hoy por hoy pregunten a las personas que nacen con estas variaciones corporales, que son sumamente legítimas. Y disculpa, Valentino, y es más que nada por algo estético de todas maneras, porque claramente no procuró si era sano o no sano, pues es más que nada algo estético, que ellos consideran estético claramente. O que ellos consideren lo que es normal, porque es lo que ellos consideran que es normal. Es una normalización del cuerpo que realizan los médicos. Si tú vas, por ejemplo, y vas al médico, no sé, porque eres una persona que tiene muchos pelos, por ejemplo, y vas al médico y el médico te va a recetar, te va a decir, ah, mira, lo que pasa es que tú tienes ¿cómo se llama este? Una desnormalización, una desregulación de tus hormonas. Por eso tienes más testosterona y te sale más pelo. ¿Ya? Y el médico va a hacer y va a recetarte inhibidores de testosterona y probablemente aumente tu cantidad de estrógeno. Esa es una forma médica de regular lo que es normal, claro. Como tú decías, por algo que se ve, claro, estético, yo no sé si esto es más lindo o más feo, en verdad, cualquiera de estos genitales que existan. Pero sí, para los médicos se escapa de lo normal. Entonces, todo lo que escape de la norma es patológico. Para los médicos. Estamos pensándolo desde ahí. A esto muchos autores lo llaman el sistema biomédico, que en el fondo asigna el sexo y además nos mantiene en esas categorías por mucho tiempo. Como en el caso, por ejemplo, de las hembras que para el proceso reproductivo recetan estrógenos, por ejemplo, eso también es parte del sistema fármaco pornográfico, como diría Paul Preciado. Es parte de esa normalización. Ya, por otro lado, vamos a ver la expresión de género, que como habíamos visto me pareció muy interesante que saliera el tema de los estereotipos, porque efectivamente la modelo que aparece ahí era una chica trans que alcanza mucho los modelos de estereotipo de cómo deben verse también las mujeres trans. Pero que en el fondo es la expresión de género que puede ajustarse a los roles o no puede ajustarse a los roles. ¿Ya? Y eso va a ir variando de acuerdo a cómo yo me sienta más cómodo de vivir mi cuerpo y mi identidad o expandir hacia afuera mi identidad o qué es lo que yo quiero y me gusta o no ocupar. Eso es totalmente como a la libertad. O sea, viene siendo como yo me veo, cómo yo me muestro entre la gente. Porque yo puedo tener una identidad de género no binaria, puedo tener una identidad de género de la que yo quiera, pero el tema de cómo me visto y cómo me planto en la sociedad también es aparte. O sea, si yo, no sé, quiero andar usando una máscara, y por eso puse esa imagen, quiero andar usando una máscara con, no sé, con barba, ¿cierto? En el día, y puedo, y en verdad me hace sentir bien, lo voy a hacer, independiente si mi identidad de género cual sea, o si yo me considero hombre y no sé, me voy a poner un vestido, eso también es sumamente legítimo. Y eso no indica que yo me he arrepentido de ser un hombre. Y eso no quita que lo estoy llevando al plano personal para caricaturizarlo un poco.
eso no quita, por ejemplo, que yo, la identidad que yo tenga. Eso son cosas que van por carriles separados. Y que en algún momento pueden juntarse o no, eso depende de la persona. ¿Ya? La expresión de género en el fondo es cómo queremos mostrarnos ante la sociedad. Porque a lo mejor me puedo considerar hombre, o sea, mujer, y mi expresión de género va a ser masculina, y eso no dice mucho, ¿verdad? Solo que ante la sociedad yo me quiero poner esto, y me quiero mostrar esto, y me quiero validar desde acá. Y la identidad de género, se ve horrible esto, pero no importa. Bueno, de la identidad de género es como mi cerebro se siente más cómodo, me autopercibe. Todos tenemos identidad de género. Esta puede coincidir o no con el sexo biológico, eso no está en discusión. Si coincide con mi sexo biológico, yo voy a ser una persona cis. Vamos a escribir eso. Por ejemplo. Mi identidad de género es como yo me voy a autopercibir. ¿Ya? Yo no estoy muy de acuerdo con esto como está escrito acá, es por si acaso, pero ahí lo voy a explicar por qué. Mi identidad de género es como la persona se percibe sobre sí mismo, su identidad, y en verdad a veces ni siquiera están así, porque en el fondo a veces uno, si no se lo pregunta, uno puede vivir toda su vida con la tristeza de no verse como quiere verse. En el fondo, si yo desde mi niño interior voy y le pregunto, bueno, ¿quién soy? ¿O quién siempre he querido ser? Si es que quiero tomar estas categorías o no quiero tomar ninguna, que es muy válida esa opción también, voy a tener una amalgama de formas en las cuales yo me voy a identificar, varón, mujer, queer, o queer, en el fondo sí es una identificación en este caso. Los drag queen y las drag king los drag king tienen como más una función de expresión de género, ¿ya? Y en el fondo tiene que ver, no es tanto con la identidad. Como habíamos hablado en el tema anterior, yo me puedo vestir como quiera, si eso no va a decir quién soy, porque la única persona que va a decir quién soy yo, como individuo que habito este cuerpo. Y puedo habitar una masculinidad y mañana una feminidad, y puedo habitar las dos, ambas juntas en distintos tiempos y espacios. Ahí todo es posible. Todo es posible en el sentido en el cual mi autopercepción me permite ser quien soy, ¿ya? Y eso es importante también visualizarlo de esa forma. Puedo ser no binario, hay muchas categorías que igual se van formando, pero en sí mismas las categorías en el fondo, algunos dicen que limitan, otros dicen que en el fondo las categorías son qué sé yo, no importan las categorías, que sí, es una opción. Pero también hay a muchas personas que le da satisfacción el poder decir, bueno, esto soy. Porque en el fondo, si no te hallas en ningún lado, no te hallas en ningún lado, la satisfacción de encontrar una categoría que te mire y te diga, esto eres, o parece que por acá va la cosa, en un mundo en el cual las categorías lo son todo, o un mundo que se horroriza ante lo que no puede clasificar, por ejemplo, es muy normal que te pueda dar satisfacción el poder entrar en alguna de estas categorías identitarias. Da tranquilidad también a las personas. Claro, da tranquilidad a las personas, porque todo el día y todo el tiempo, ahí vamos, más adelante vamos a ver esa parte, nos han dicho que tenemos que estar en una categoría, y que si no estamos en una categoría es muy aberrante, es muy terrible. Entonces, es como normal que incluso cuando empezamos con un proceso como de disforia de género, como lo dirían los médicos, o empiezo no a sentirme tan a gusto como creía sobre mi cuerpo, o sobre mi identidad y mi autopercepción de la identidad particularmente. Cuando eso comienza a pasar, la categoría cobra mucha relevancia en aspectos psicológicos. ¿Ya? Yo me puedo identificar como no binaria, como género fluido, como los dos y como ninguno también. Y un día puedo identificarme como tal o el otro día como cual. Eso no importa en el fondo. Mientras en el fondo acá lo que buscamos es la autocomodidad.
¿ya? Es el sentirnos cómodos con nosotros mismos. ¿Ya? Eso. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Sobre identidad? Ya. Yo tengo una. Hace Sí. poco había estado leyendo unos textos de identidad de género. Esto Ujú. que estamos en un mundo en el cual buscamos pertenecer a un grupo de personas, nos limita el poder conocernos aún más, el conocer la verdadera identidad de género que nosotros tenemos. Sí y no. Sí, si yo pienso que lo que está afuera es todo. Si yo pienso que todos los demás son más, en el fondo, o que todo lo que está afuera, en el fondo, es a partir de eso el punto de referencia para yo ser quien soy, sí va a limitar. Pero si yo lo entiendo, eso es una perspectiva muy subjetiva, una construcción muy subjetiva. Si yo pienso que todo lo que está allá afuera es lo que es la amalgama de cosas ante las cuales yo puedo existir y ser, claramente que sí, o sea, va a limitar. Pero en la medida en la cual yo reconozco que mi forma de ser o mi forma de vivir, mi género, es muy distinta a la que va a tener el otro compañero, que a lo mejor se categoriza igual que yo, pero es tan distinto como yo, es tan distinto a mí, a medida que yo reconozco a un otro como un otro y a mí mismo como mí mismo, eh, no va a afectar tanto en la forma en la cual yo experimento mi género. Porque entiendo que todas las formas de experimentar el género son únicas. No así, no por eso no son aglutinables, o en el sentido de que, eh, no sé, por ejemplo, en el momento en el cual me voy a exigir un derecho, en el fondo, si yo quiero que exista el derecho a que todas las personas podamos hormonarnos, me voy a agrupar con todas las personas que se engloban bajo el paraguas trans, por ejemplo. ¿Ya? Que eso es lo que igual podemos ver acá. Porque, bueno, si bien a partir de la identidad, ¿cierto? Nosotros, claro, buscamos una categoría, no buscamos una categoría, no queremos categoría, etcétera, vamos a tener, ¿cierto? Que esta identidad de género, si se corresponde con el sexo que te asignaron al nacer, vamos a decir que la persona es una persona cisexual. Cuando una persona sí se identifica con el sexo que le asignaron al nacer y su identidad de género. Cuando esto no es así, por ejemplo, yo nací con vulva, con niveles hormonales que parecen que decían que yo era mujer, pero sin embargo yo me identifico como un varón, ya, por ende esta sociedad me habla de que soy un varón trans. Estos son prefijos que vienen un poco. Yo cuando escuché esta parte dije como, hasta el aparato de Golgi, porque uno es profe de biología, entonces como uno es súper ñoño. Pero en el fondo, el cis quiere decir que está de un lado, que es el lado que se ve, y las caras trans es lo que está detrás de. Entonces, cuando el sistema médico a nosotros nos dice que somos trans, las travestis furiosas y organizadas dijeron, no, si nosotros somos trans, ustedes son cis. Y es una categoría resignificatoria para quienes nos dijeron que estábamos del otro lado de, ¿ya? Por eso se ocupan estas dos categorías. Los cis es quien, en el fondo, corresponde sus genitales con el sexo que le asignaron al nacer, que puede ser heterosexual, puede ser cola, puede ser de un montón de orientaciones sexuales, puede ser lesbiana, eso no nos va a quitar la categoría de ser hombre o ser mujer, o la categoría identitaria o la categoría de cis, ¿ya? Trans somos quienes nos englobamos bajo este paraguas en el cual experimentamos de otra forma nuestras identidades.
que no son y no se corresponden con lo que nos dijeron que éramos cuando nacimos. Eso, ¿alguna duda? Yo quiero agregar algo con lo que dijiste, Sí, Valentino, dale. que es bastante subjetivo. Estoy completamente de acuerdo con eso porque hace ya bastante tiempo conversé con alguien que me dijo, mira, ojalá yo nunca conociera mi identidad, porque así puedo fusionar en todas, puedo recorrer todas las identidades que existan o las que se reconocen. Y me gusta cómo fusionarme, irme transformando. Y claramente si logro encontrar esta identidad, la comodidad y tranquilidad que me va a generar, puede que me estanque en eso. Así que a esta persona le gustaba como ser un día una persona o tener una expresión el otro día completamente lo contrario. Entonces es bastante subjetivo porque claramente te limita, pero hay personas que prefieren esa tranquilidad y comodidad y estar estancado en algo que les va a generar una estabilidad, a personas que prefieren más que nada fusionar constantemente. Sí, yo ahí no estoy tan de acuerdo, porque ahí, bueno, eso son líneas filosóficas de pensamiento súper distintas igual. Yo me acojo un poco más como a líneas un poco más construccionistas, por así decirlo, porque yo no siento que mi masculinidad, la masculinidad que habito al menos, se habite de la misma forma todos los días y a cada segundo. Y yo creo que ese es un aspecto en el cual yo también fluyo dentro de lo que se plantea como masculino, e incluso de lo femenino, ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo femenino y qué es lo masculino en el fondo? Eso no nos impide estancarnos o que ese estancamiento sea un tema que realmente, ¿cómo podría así decirlo? Que realmente sea perturbador. O sea, hay muchas masculinidades de forma de habitarse. La masculinidad. Seguimos aferrándonos a los parámetros, o sea, más que se consideran normal y comunes. Sí, no, sí, no. O sea, eso no se limita desde ahí. Porque igual, por ejemplo, hay formas de hacer fluir el género también. O sea, en el fondo en que el género también fluye. Y eso no necesariamente es perturbador para todos. O sea, yo no me siento estancado para nada. Yo siento que todos los días habito una masculinidad y una feminidad distinta. La sociedad igual se ha encargado de eso, que creamos como en la posibilidad de lograr estancarnos. Claramente la ignorancia de nuestras mismas personas que a veces no sabemos y no sabemos y nos quedamos claramente en que tenemos que estancarnos porque el mundo claramente no recibe estas nuevas como expresiones fluidas. Claro, tú dices como en son de la estabilidad. Claro, o sea, es que por eso es muy subjetivo, por ejemplo. Es muy subjetivo. Eh, Nadie dice, por ejemplo, que es muy subjetivo. Al menos yo desde mi vivencia, yo no podría decir que me siento estancado. Yo todos los días me siento aprendiendo cosas de mí, tanto con respecto a mi género, tanto como a las otras dimensiones de mi vida, porque soy trans, pero no soy más que trans también. O sea, soy, soy un montón de otras cosas más. O sea, mi vida tiene Eso es, un montón de otras dimensiones aparte del género, y no, todas y eso están cambiando constantemente. es bastante bueno, o sea, no sé si bueno, pero es bastante lindo también po, y bacán, ¿sí? En términos más chilenses, bastante bacán porque claramente no permite lo que el mundo constantemente nos va nombrando, nos va mostrando. Claro, claro. Sí, yo creo que todo es posible en el fondo. Eso, todas las formas de existencia son posibles, yo creo. Pero bueno, ahí hay que ir viendo que más que qué es lo que nos va acomodando, cómo nos vamos transformando siempre, en el fondo. Ya. Aquí vamos a entrar ya un poco más a hablar lo que de la muerte nos estaba aquí adelantando. Cuando hablamos de
Cuando alguien es cis o es trans, estamos hablando del sistema sexo-género. El sistema sexo-género nos ha dicho y nos ha definido de que debemos ser de tal forma, ¿cierto? De que si nacemos, como habíamos dicho antes, si nacemos con un pene, debemos, ahí está, debemos catalogarnos como varones. Si somos hembra, debemos catalogarnos como mujeres. Y lo intersexual no existe porque en el fondo hay que normar los cuerpos. Eso es lo que nos dice el sistema, ¿ya? Y eso le denominamos el sistema sexo-género, en el cual asegura que exista esa corresponsabilidad, ¿ya? Para esto, ¿cierto? Vamos a encontrar que dentro de la sociedad existen numerosos símbolos, ¿ya? Representaciones y normas, valores y prácticas sociales que nos van a decir todo el rato y van a estar todo el rato normando lo que es nuestro deseo. Vemos todo el rato en las publicidades o vemos todo el rato en la televisión que existen parejas heterosexuales. Y esas parejas heterosexuales tienen una única posibilidad, que es casarse y tener hijitos. Y ese es un proyecto de vida para todas las personas. Como que eso es lo que el sistema nos hace creer a través de las normas, los valores, las representaciones, las prácticas. Ustedes nos habían comentado al principio que realizaron como un taller de bullying. O sea, como de todas las veces que ustedes sufrieron un bullying dentro de la escuela LGTBI fóbico de alguna forma. ¿Ya? Esa es una forma de normar. ¿Mediante qué institución? La escuela. Entonces, a mí me pegan, la escuela. Ya, la escuela es un dispositivo en el que me norma. Ahí intenta decir escuela, yo sé que no quedó bonito, pero bueno, yo sé que la escuela es un espacio que me norma. ¿Por qué? Porque mis compañeros pueden pegarme y nadie va a hacer nada. Me pueden meter a un basurero, me pueden golpear, me pueden enterrar un lápiz. He escuchado relatos horribles a lo largo de todo el tiempo que me he relacionado con otros. Relatos horribles de cómo les han pegado a compañeros, les han metido a basurero, les han enterrado lápices, ¿cierto? Cuando uno es un niño. Por ahí quienes tenemos... y otra forma en la cual nos norma, eso es algo muy importante, por ejemplo, los baños. Los baños dicen para varones, para mujeres. Y lo demás no está, no existe. Y esa es una forma también de normar de quiénes queremos ser. O sea, queremos ser varones, queremos ser mujeres. También va normando en el fondo estas instituciones y va generando nuevas representaciones. ¿Ya? Los símbolos que existen con respecto al enfrentarnos en torno a este sistema sexo-género, también nos van a plantear que solo existen varones y mujeres. ¿En qué aspecto, por ejemplo? Yo creo que ejemplo incluso puede darme más ustedes, porque yo creo que ustedes más que nunca han vivido también esas representaciones, esos símbolos que en el fondo te plantean que la heterosexualidad es lo único válido, que la cisexualidad es lo único válido en el cual uno se habita, en el fondo. Los valores cristianos, pues niña, valores cristianos, imagínate, siempre han planteado que solo existen varones y mujeres, independiente de que en otras culturas, en otros años, se había mostrado que existían un tercer género, por ejemplo, o más de 5 géneros, o el travestismo también ha existido también en otras culturas. Pensemos en las mapuches, ¿cierto? O sea, en las mapuches. Hablemos de la nación mapuche. Ahí están las manchis, por ejemplo. Ahí se mostraba también que existía una dualidad de género en lo que hoy por hoy conocemos por género. En esos momentos no se conocía de esa forma. Otro ejemplo pueden ser las sigras, tercer género en la India.
otro ejemplo, y que han sido producto obviamente de los valores cristianos, relegadas totalmente a una posición de subordinación en este sistema sexual género que es sumamente cisnormado. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Hay muchos dispositivos, todos estos símbolos, representaciones, se plantean mediante varios dispositivos que acoge tanto la escuela, acogen tanto los lugares en general a los cuales asistimos. O sea, la escuela es uno, la iglesia es otro, los baños son otro, la estructura social es otro, en el fondo. También la estructura social también promueve esta forma de vivir, o sea, considera solo a la familia nuclear en el cual existe el varón, la mujer y los hijitos. Esa es la única forma de familia que reconoce, por ejemplo, en la Constitución, por decir algo. Todos estos son dispositivos que representan estos mismos valores y prácticas que van normando el deseo en son de la reproducción de la especie, porque a lo que le interesa al sistema también es a ir reproduciendo más personas, reproduciendo más mano de obra barata, en el fondo porque mientras más población hay, menos dinero puedo pagarle a cada uno de esos obreros. Ahí va normando las relaciones intersubjetivas también, porque va estableciendo qué es lo posible y qué no. ¿Ya? Eso es lo que hace el sistema sexogénero, establecer qué es lo posible y qué es lo que no. Y todo lo que nos sentimos siempre fuera de esto que es posible, vamos a quedar relegados y secundados en los distintos espacios en los cuales la sociedad te hace existir, ya sea del sistema productivo o también de los sistemas institucionales que existen. Oye, ¿qué es ese sonido, Marcelo? Cuando entra o sale una persona. Ya. ¿Cómo se expresa y cuál es el mecanismo en el cual este ocurre? Esto es muy importante porque la familia es el primer elemento normativo que vivimos. Ahí, rayos. La familia. Que nos sitúa en un deber ser social, individual, tanto de la producción de nuestras subjetividades, y social, es decir, para con otra. Y también establece cuál es la relación que deben tener entre los sexos, por ejemplo. Por ejemplo, los varones tienen una forma muy particular de socializar, ¿cierto? Esa forma de socialización que en el fondo tiene que ver con el alejarse lo más posible de lo que es ser mujer, la negación de la mujer, la negación de los sentimientos, por ejemplo. Todas esas son formas hegemónicas de construir la masculinidad también, ¿ya? Y esas relaciones entre sexos, en el sentido motorizado por el sistema, en el fondo, más biológico, más de asignación biológica, se van a ir planteando y se van a ir normando primera la familia. ¿Qué es lo primero que pasa cuando van a hacer un bebé? El weón ni siquiera nace y ya le compraron la ropita, y la ropita ¿de qué color es? Azul o rosado. Ya esa es la primera instancia de normalización. Ya al quinto mes de embarazo, vamos a ver qué tiene, pilino o tiene vagina. Ya. ¿Y qué pasa ahí? Vemos también otra forma de normar, ¿ya? Y ahí se norma a partir, obviamente, de esta idea, ¿cierto?, de que lo que tiene vagina es niña y lo que tiene pene es varón. ¿Ya? Todos esos preceptos que van partiendo desde la familia van apropiándose un poco del individuo, en el fondo, propiamente sí. Van apropiándose del individuo y de su función en la sociedad, ¿ya? Y esto todo el rato funciona bajo un paradigma filial, ¿cierto? Que pretende, incluso el patriarcado siempre ha puesto el varón cis heterosexual como el promotor de toda la producción humana, ¿ya? Otorgándoles ahí el poder en términos de la economía, por ejemplo,
eso se plantea con que es filial en el fondo. ¿Ya? Y a partir de eso nosotros vamos incluso acumulando riqueza o acumulando dinero. O sea, los primeros asentamientos de las familias más ricas del país nacen bajo este modelo patriarcal, en el cual el varón cis heterosexual es quien tiene toda la potestad sobre las mujeres y tanto sobre los hijos. ¿Ya? Y esta forma, que cuando hablamos acá del paradigma, de este paradigma, en el fondo filial que es hetero-cis heteronormado, es que va a ir normando cada una de las partes de nuestra vida en la cual nosotros desencajemos con el deber ser que nos plantean nuestros padres para poder seguir produciendo y reproduciendo en el fondo riquezas también, en ese sentido. ¿Ya? El modelo, ¿cierto?, dice que debemos amar, comunicar, trabajar, participar socialmente y normaliza en función de las expectativas. Nacer con vagina es una expectativa que tienes que ser mujer. Nacer con pene es una expectativa que tiene que ser varón. No existe lo otro para el sistema. Mucho menos va a existir lo intersexual y mucho menos para el sistema va a existir lo que es lo no binario. Y todo el espectro de habitarse que existe. En la suma, ¿ya?, los medios de comunicación, más el medio social, hablemos de eso, las políticas estatales, el mercado, los valores religiosos, ¿cierto?, van a ir normando a la familia y esto va a ir normando al propio individuo y a la producción de subjetividades. ¿Ya? ¿Cuándo los medios de comunicación lo hacen? Listo, publicidad, el animador de viña es hombre y mujer. ¿Alguna vez has visto una persona queer ahí arriba? No, porque al sistema no le interesa que existamos, entonces no le existe, ojalá ni nos veamos. Los trabajos que tenemos son donde no nos veamos, porque si nos vemos vamos a causar incomodidad, porque también a esa familia le han educado los medios para decir que todo lo otro que existe debe generar incomodidad, porque necesitamos la categoría. Y esa es uno de los medios de normar el género que se ha ido construyendo a lo largo de todo este tiempo, mediante los valores religiosos, el mercado, como decía anteriormente, ¿cierto?, el mercado lo que hace también es necesitar mano de obra. Y para poder necesitar mano de obra necesitamos que se reproduzca esta gente. Necesitamos que los pobres se reproduzcan y vuelvan a reproducirse. Entonces necesitamos que sean todos heterosexuales, necesitamos que sean todos, no solo heterosexuales, sino que además todos sean cisexuales, porque necesitamos que todos ellos tengan hijos para poder seguir reproduciendo el modelo. ¿Ya? Y las políticas estatales se nota, evidentemente, cuando existió una política para la sexualidad que no te sentaba en la reproducción. Hoy por hoy no existe, no te entregan barras de látex si querés chupar una vagina o un ano. Por ahí también te podéis pegar un ITS. ¿Cachai? Y esas políticas estatales no existen. ¿Ya? No existen las políticas incluso no sé, de inclusión laboral. Eso no existe, precisamente porque desconocen nuestra existencia. A partir de estos valores religiosos, que en el fondo igual la iglesia ha ido mutando mucho también. Hoy por hoy existen iglesias friendly, como en Estados Unidos sobre todo, que en el fondo nos dice cómo debemos vivir y cómo debe permear a la familia este modelo que es de consumo y de mercado.